Bueno, me tomo un recreo y vengo con la última parte ahora sí. Parte 7 de la clase 6. Última tandita de, espero que menos de 10 minutos. Llegamos al momento del ejemplo de la aplicación. El ejemplo con el que se trabaja en la práctica 3, creo que es el problema 4 en adelante, es el movimiento guiado por la gravedad en la superficie terrestre. Se suele poner el título tiro oblicuo. Ya hablamos de movimiento de un cuerpo en presencia de la gravedad cuando decía un tiro vertical y caída libre en la práctica 2, donde algo viajaba derechito por la vertical y entonces era movimiento en una dimensión. Ahora, si tiran algo en el aire con cierta velocidad horizontal, ya lo sacan de la vertical, entonces el cuerpo se va a mover en un plano. Y resulta que la física nos cuenta, vamos a los fundamentos en la próxima práctica, que cerca de la superficie terrestre, cualquier cuerpo que se libre a su propio peso, que lo atrae hacia la Tierra, se mueve con aceleración constante. La misma aceleración vectorial que llamamos g para cualquier instante de tiempo y además para cualquier cuerpo. La misma para cualquier cuerpo y para cualquier momento. G es un vector, la flechita. El módulo de G, que se anota G sin flechita, es 9,8 metros sobre segundo cuadrado, aproximadamente, porque depende del lugar de la Tierra donde se paren. Y es un vector con dirección vertical y sentido hacia abajo. Me faltó dibujar una flechita acá, derechita hacia abajo, algo así. Ahora viene más. Entonces, el tiro oblicuo, el movimiento de un cuerpo librado de su propio peso, siempre va a ser en un plano y va a tener aceleración constante. O sea, es un ejemplo particular de lo que vimos en la parte anterior. Y esa aceleración es dato. Dato vector. Para analizar una situación particular en componentes cartesianas usando la independencia de movimientos, lo primero que tienen que hacer es ubicar sus propios ejes cartesianos, desde ya. Y las componentes que vayan a leer y usar dependen de los ejes que eligen, desde ya. Por ejemplo, los típicos x horizontal y vertical hacia arriba dicen que el vector g que apunta hacia abajo tiene componente a sub x 0, la proyección sobre x es 0, y a sub y menos g, la proyección sobre el eje y es en contra del eje y es todo el módulo. En cambio, si trabajan con los ejes horizontal x y vertical pero hacia abajo, el mismo vector, el vector de la gravedad es siempre el mismo y siempre apunta hacia abajo, tendrá componente x 0 y componente y positiva, valiendo como el módulo, 9,8 metros sobre segundo cuadrado, positiva a favor del eje. Y si en algún caso alguien les plantea o ustedes ven que les conviene usar ejes inclinados, por ejemplo para que x acompañe una pendiente o algo así, una ladera, entonces el vector g, que sigue siendo siempre el mismo, apunta hacia abajo y de módulo 9,8 metros sobre segundo cuadrado, va a tener las componentes que ustedes lean en sus ejes. En este dibujo la componente de x es tirando para atrás menos el módulo de g por el seno del ángulo θ y la componente y es tirando al revés que el eje y módulo de g por coseno del eje del ángulo θ con signo menos. Bueno, como está acá. Entonces yo no les doy más ejemplo de práctica, lo van a ver, el jefe les va a dar algo resuelto, pero las recomendaciones son las mismas que en el anexo de la clase 4. Ubiquen el problema, entiendan todo, vean dónde está el observador, vean con qué ejes trabajan, lean sus datos que ahora son vectoriales, armen bien las componentes de lo que ven, la componente de x y la componente y de lo que ven, para eso trabajamos con vectores en la práctica 1, y luego sus fórmulas de trabajo son las de este recuadro, donde las aceleraciones, las componentes de aceleración las leen de la gravedad, las componentes de velocidad inicial y posición inicial las leen del problema. Bien, como ejemplo, no voy a hacer cuentas, voy a hacer una muestra en GeoGebra. Acá simplemente me tomé la paciencia de darle valores a las cantidades que están en las fórmulas, estas mismas, y se me ocurrió darle valores, posición inicial 5 en x, 0 en y, en metros digamos, velocidad inicial más 20 en x, o sea que arranca yendo hacia la derecha, y más 25 en y, o sea que arranca yendo hacia arriba,
perdón, porque no les dije que voy a usar los ejes que están dibujados acá. X horizontal a la derecha y vertical hacia arriba. En esos ejes se interpretan estos números. Y las componentes de la aceleración, como corresponde, 0 en X, porque la gravedad apunta hacia abajo. Un ejemplo de gravedad. Y menos 9,8, vector sobre centro cuadrado, en Y. Negativo porque la gravedad apunta hacia abajo. Luego defino las posiciones, las componentes X e Y del vector posición, que se llama Rx y Ry. Aquí se lee, antes que se borre, x0 más bx0 más un medio de ax por t cuadrado. Y lo mismo con y. A partir de esas funciones posición en x y en y, definí la velocidad en x como la derivada de rx, la velocidad en y como la derivada de la componente ri. Y la aceleración no la averiguo derivando porque ya la sabía como dato, es constante. A partir de eso hacemos la representación. Un tiempo t en un deslizador, un punto P que tiene coordenadas, ¿se aparece? Bueno, le puse Rx de t, Ry de t, y ese punto P, cuando el tiempo transcurre, se mueve como dicen estas ecuaciones. ¿Qué es lo que dicen estas ecuaciones? Que la partícula se mueve describiendo una parábola. Vamos a encargar en la práctica que demuestren por qué esto es una parábola. Yo dibujé en grisecito la trayectoria, y la animación de GeoGebra muestra que la partícula sigue esa trayectoria. Y lo que dibujé además es el vector posición, que va del origen a la partícula, con las componentes, aquí está definido, si lo podemos leer, Rx de t, Ry de t, empezando en el origen. El vector velocidad en rojo, componentes Bx de t, By de t, empezando en el punto P, para que se dibuje acá. Y la aceleración, Ax, y, que son constantes, empezando en el punto P para que se dibuje acá en verde. Entonces, obviamente, el vector posición va apuntando siempre a la trayectoria. Dice dónde está la partícula. Pero lo que aprendimos nuevo en esta práctica es el vector velocidad, que apunta siempre tangente a la trayectoria. Y el vector de aceleración que después les cuento. Miremos el vector velocidad. Fíjense que mientras la partícula va en subida, el módulo va achicándose. Quiere decir que la partícula va cada vez menos rápido o más despacio. Pero siempre se mantiene, se va curvando para acompañar a la trayectoria. Eso significa que es tangente a la trayectoria. Y además, la componente... mientras va en subida, la componente y es positiva, va hacia arriba. Cuando pasa por este punto, se llama altura máxima, el vector velocidad es horizontal. Tiene componente x igual a tanto, componente y igual a 0, porque no apunta ni más arriba ni más abajo. Y cuando va en bajada, la velocidad ya tiene componente en y negativa, significa que va en bajada. Pero siempre el vector rojo es tangencial a la curva. Además, el módulo del vector va disminuyendo, dijimos, se va como frenando, se dice entre comillas, y a partir de la altura máxima empieza a bajar y va cada vez más rápido. El módulo del vector B es cada vez más grande. El vector de aceleración, en verde, es siempre el mismo. La partícula cambia de lugar, pero la aceleración es la misma. ¿Ok? Eso es lo que dice la consigna de aceleración constante. Ahora, ¿qué significado tiene? Y eso le vamos a dedicar la próxima clase. En este ejemplo, el vector A está tirando en contra de la velocidad, o sea, forma un ángulo de más de 90 grados. Se dice que más bien se opone a la velocidad, y eso tiene que ver con que la partícula se va frenando. En la bajada, el ángulo entre A y B es de menos de 90 grados, es agudo, quiere decir que la aceleración tira más bien en la dirección de la velocidad, y entonces ayuda a que la velocidad crezca. ¿Okay? Aceleración que tiende a oponerse a la velocidad, disminuye el módulo de la velocidad. Aceleración que tiende a acompañar a la velocidad, aumenta el módulo de la velocidad. Y lo que se ve siempre es que en la curva de la parábola el vector de aceleración apunta para el lado de adentro de la curva. Porque no solo va cambiando el módulo de la velocidad, como los invité a ver recién, sino que va cambiando la dirección. Entonces, el hecho de que la aceleración tenga alguna componente perpendicular a la velocidad, dice que la va arrastrando hacia adentro, la va haciendo doblar. Una componente de la aceleración, como esta que hago así con el cursor, perpendicular a la velocidad, habla de curvatura, habla de que el movimiento no es rectilíneo. Entonces la aceleración,
que siempre cuenta el cambio de la velocidad, tienen que aprender a mirar acá que cuenta el cambio del módulo y el cambio de la orientación de la velocidad. Bueno, tienen muchos problemas para practicar, mucha variante de preguntas para hacer, con las mismas ecuaciones de posición y velocidad vectoriales o en componentes en el tiro oblicuo. Con esto terminamos la clase 6 y los veo en la próxima.